Hola, soy Fernando Briones y en este video tutorial vamos a introducir la aplicación de materiales. De hecho, vamos a editar dichos materiales y vamos a empezar a renderizar la taza que habíamos hecho en el primer video tutorial. Para ello, lo primero es que tenemos que cambiar el renderizador que viene por defecto una vez que hemos abierto la escena. Como podéis observar aquí arriba, donde pone interno, es el renderizador, digamos, más primitivo con el que vino Blender hace ya más de 20 años. Es un renderizador que, si bien es bastante liviano en términos de recursos, no se corresponde con las últimas tendencias. En ese sentido, es un renderizador que desde luego no se, no se adapta a los últimos modelos matemáticos que simulan el comportamiento físico natural de la luz. Por tanto, vamos a pasar del renderizador interno, aquí arriba vamos a pasar a Cycles. Cycles es un renderizador que lleva con Blender también hacía bastantes años, que es en ese sentido bastante más preciso y bastante más cercano a cómo funciona la luz en la realidad. Si podéis observar, tengo directamente abierta esta pestaña aquí en el menú de la derecha, donde pone Worlds, que significa, bueno, pues mundo, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer antes de nada, eh, una vez que he seleccionado Cycles, eso sí, como renderizador, lo que voy a hacer es que voy a iluminar la escena completa. Me voy a ahorrar una serie de luces y de materiales y de esa manera voy a trabajar mucho más rápido. Entonces voy a darle dentro de superficie, vamos a pulsar sobre usar nodos, clic. En superficie donde pone fondo lo dejo tal como está, en color. Fijaos que si le doy aquí puedo cambiar el color, no me interesa, por lo pronto ese color va a quedar como queda. Y le voy a dar al botoncito aquí de la derecha que me va a abrir un menú. Dentro de este menú lo que voy a hacer es que voy a elegir, atención aquí, imagen de entorno, no imagen, sino imagen de entorno, ¿vale? Selecciono imagen de entorno, se me abre este nuevo menú y le voy a dar a abrir. Dentro de el navegador que se me abre, que es igual que el navegador de Windows, muy parecido, lo que voy a hacer es que voy a acceder a una colección, en esta ocasión es la que tengo yo, de fotos HDRI. Estas fotos HDRI, fijaos aquí cómo he cambiado la previsualización en lista, es igual que en Windows, ¿veis? Solamente que tenemos que acostumbrarnos a estos iconos de aquí arriba. Incluso puedo cambiar el tamaño, ¿veis? Por ejemplo, en normal, que es como está, lo voy a poner en grande, ¿veis? Para que se vean con mayor nitidez las fotos. Las fotos HDRI son fotos hechas en entornos naturales o no, como podéis observar aquí en este garaje, que son de 360 grados, suelen tener una alta resolución y sobre todo ponen énfasis en la fuente lumínica de turno. Es decir, pues si estamos ante un HDRI del cielo, pues es importante saber dónde tenemos localizado el sol, el color del sol, porque todos estos detalles se van a ver reflejados sobre la superficie del objeto que vayamos a renderizar y de hecho va a establecer una luz, digamos, general para toda la escena. En esta ocasión lo que voy a hacer es precisamente voy a seleccionar el HDRI interno para la taza para que se observen con mayor nitidez todos los reflejos. Le voy a dar a abrir. Como podéis observar, estamos en modo sólido, no se renderiza nada en absoluto, por lo que voy a cambiar el modo de render. Voy a pasar de modo sólido, donde estoy, a modo procesado. Y como podéis observar, aquí ya sí, ya vemos el garaje de turno. Bien. El problema que tenemos cuando estamos en modo render es que no sabemos lo que tenemos seleccionado, ¿vale? En ese sentido vamos a necesitar cambiar de un modo a otro con cierta soltura. Si le damos a la letra Z pasamos directamente a modo alambre, otra vez Z paso a modo sólido y sin embargo para pasar a modo render voy a tener que usar el menú, ¿vale? Bien. Una vez que compruebo que tengo seleccionada la taza, voy a entrar ahora ya sí dentro del menú de materiales, que es esta pestaña de aquí, ¿vale? Aquí a la derecha, y le voy a dar a nuevo. Dentro de nuevo, me voy a ir aquí al menú donde pone superficie, en inglés lo llamarían shader. Voy a usar también mucho la nomenclatura inglesa, la que viene por defecto en el interfaz cuando no está traducido al español, porque a poco que vayáis a cualquier manual, tutorial, van a hablar de shaders, ¿vale? En vez de superficie. De hecho es una traducción un poquito extraña.
Vale, dentro de los shaders de las superficies vamos a seleccionar uno en particular. Por defecto veis que pone BSDF difuso. Y sin embargo, el que realmente vamos a emplear con mucha profusión va a ser este de aquí. Este que se llama BSDF principista. En inglés lo llaman principled, es decir, la madre de todos los shaders, de todas las superficies. ¿Por qué? Porque una vez que lo selecciono, es que me sale aquí un menú bastante amplio. Este menú me va a permitir cambiar el material extremadamente rápido. Me va a permitir generar objetos metálicos, como podéis observar, objetos de plástico. Una vez que he decidido que el objeto sea de plástico, lo voy a poder tener con mayor o menor rugosidad. Voy a poder también trabajar incluso con nivel de refracción nanométrico, es decir, es una auténtica pasada este menú, que por defecto, como podéis observar, tiene el metálico a 0, especularidad a 0,5, etcétera. Ahora os voy a explicar qué significa cada cosa y no os preocupéis porque realmente de este menú vamos a usar, por lo menos para este video tutorial, apenas 3, a lo sumo 4 parámetros. Os voy a explicar cuáles son los parámetros realmente importantes de este menú, que, como os digo bien, es la madre del cordero. Este menú está basado, a su vez, en otro menú que desarrolló Disney para la elaboración de esta película, que se llama Romper Ralph, en el que se dieron cuenta los ingenieros y programadores y renderizadores de la película que tenían que estar constantemente cambiando pequeños parámetros sobre plástico, objetos que tenían que aparecer como metálicos, como tenían que generar tal cantidad de objetos diversos con apenas unos cuantos matices en cuanto a la realidad física de cada uno de esos objetos, pues se desarrollaron precisamente esto que estamos viendo, que es este tipo de menú que está, que lo llaman PBR, Physically Based Rendering, que lo único que hace, bueno, lo único, realmente rompedor, lo que hace es que cambia parámetros que son fundamentales en cuanto a la naturaleza física de la luz, en cuanto a la manera en que interactúa con dos tipos fundamentales de objetos que existen en la naturaleza, ¿vale? El primero es aquellos objetos que son dieléctricos. A nivel científico físico diríamos que no son conductores de electricidad. Para lo que a nosotros nos interesa son básicamente aquellos objetos, todos aquellos objetos que no son metálicos. Evidentemente habrá alguno de vosotros que diga, bueno, ¿y qué pasa con los semiconductores? ¿Qué pasa con el grafito? ¿Qué pasa con la arena, con el sílice, etcétera? Bueno, bien, eso es cierto, pero para lo que a nosotros nos interesa, sobre todo vamos a dividir en primera instancia todos los objetos que vayamos a renderizar en esas dos categorías fundamentales, que son o metálicos o no metálicos. Fijaos en esta barra donde pone metálico. No tiene sentido que esta barra esté a medias con números de 0,5, 0,6, o bien está a 0, es decir, no metálico, o bien está a 1, es decir, metálico. Cualquier otro número intermedio de entrada no tiene mucho sentido. ¿Cuál es la diferencia fundamental precisamente entre objetos metálicos y objetos dieléctricos, es decir, no metálicos? Su fundamento es a nivel nanométrico y es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un objeto, ya bien sea dieléctrico o metálico, vamos a obtener reflejos en función de la superficie. Es decir, si la superficie está bastante pulida, independientemente de que sea plástico o sea metal, ¿vale? Vamos a tener lo que se llama una reflexión especular, como podéis observar, es decir, de tal manera que cada uno de los rayos, según incide en toda la superficie, va a ser reflejado con el mismo ángulo de salida que el que tenía de entrada. Ahora bien, cuando tenemos una superficie que visiblemente pues es irregular o difusa, entonces lo que tenemos es una reflexión, como llama aquí, difusa, de tal manera que no vamos a tener reflejos. Sin embargo, la diferencia fundamental entre el metal y el dieléctrico es más profunda. Es decir, cuando tú tienes un objeto dieléctrico, la luz incide dentro de la superficie
y, curiosamente, entra dentro de la superficie, no sé, unos cuantos nanómetros, no tengo ni idea de hasta qué punto puede llegar a introducir, pero el caso es que se introduce dentro de la superficie y empieza a rebotar literalmente con las partículas internas, de tal manera que hay un momento en el que la luz, en vez de salir reflejada, lo que hace es que, bien, sale en una dirección diferente, independientemente de lo pulido que pueda llegar a estar este objeto dieléctrico. Pues puede ser, por ejemplo, imaginémonos una tiza, por mucho que la pulas, va a ser, nunca va a llegar a tener reflejos especulares, no va a tener nunca una sensación de espejo, o por ejemplo un mármol blanco, ¿no? Eso es lo que sucede. Entra la luz, empieza a rebotar dentro de su propio de su propia cualidad física y sale, pues eso, de manera difusa. Mientras que el metal, que sería este verde, ¿vale? A poco que la superficie esté pulida, siempre va a ser reflejada directamente. Es decir, esto es lo que pasaría en el metal, en cualquier caso, es decir, la luz en un momento dado puede salir reflejada de manera difusa, de tal manera que aunque tengamos un objeto hecho de, yo que sé, de acero, pues no veamos nuestra cara reflejada en él, porque el objeto pues está o bien dañado o está, le hemos pasado una lija, etcétera, ¿vale? Mientras que cuando tenemos un objeto no metálico, ¿vale? Por muy pulido que esté en un momento dado, puede, si el objeto metálico está mínimamente pulido, siempre va a tener una reflexión especular como la que estáis viendo pura, hasta el extremo que de hecho esta reflexión especular en objetos metálicos siempre va a tener un tinte característico del metal en cuestión, a diferencia precisamente de los objetos eléctricos, que no van a tener una reflexión tintada de... No, van a tener el color de la luz, pero no van a salir esas reflexiones tintadas en absoluto. Fijaos en qué medida, en cuanto cambie este parámetro de 0 a 1, tenemos un objeto metálico que refleja prácticamente todo el entorno, ¿vale? Por eso es tan importante además tener una imagen de entorno HDRI. Bien, en el momento en que cambie el siguiente parámetro importante, ¿vale? Que es el de la rugosidad, fijaos, este de aquí. Si yo este parámetro lo pongo, por ejemplo, a 0,5, pues inmediatamente pues tenemos un metal al que le hemos pasado una lija o le hemos dañado, de tal manera que ya no está reflejando de la misma manera. Si lo ponemos a 1, pues evidentemente es un metal totalmente opaco, ¿vale? Independientemente de que estemos en metal o no metal, por ejemplo, si ahora vuelvo otra vez al menú metálico y lo pongo en 0, es decir, no metal, dieléctrico, el factor de rugosidad es fundamental en ambos, ¿vale? Afecta a los dos básicamente por igual. Tanto es así que ahora que estoy en modo plástico, por llamarlo de alguna manera, en modo dieléctrico definitivo, si la rugosidad la pongo otra vez a 0, vais a observar que sigo teniendo bastantes reflejos. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto bastante pulido. Ahora bien, vamos al tercer parámetro fundamental, que es este, el de especularidad. El de especularidad solamente tiene sentido cuando tenemos un objeto no metálico, es decir, cuando el objeto metálico está a 0. De hecho, tanto es así, fijaos, para demostraroslo, si pongo el objeto metálico, es decir, está a 1, por más que yo cambie el parámetro de especularidad, ¿veis? Lo pongo a 0,7, pues yo que sé, lo pongo a 0,1, el objeto no varía en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de especularidad estamos hablando de esto, ¿vale? De esta difusión. Y resulta que en los objetos metálicos esto no sucede. No hay una refracción interna del objeto, ¿vale? Todos los rayos son reflejados, independientemente de la rugosidad del objeto. Es decir, si está muy rugoso, pues evidentemente estos ángulos verdes no serán paralelos entre sí y por tanto no veremos un espejo. Pero los rojos no existen en el metal, ¿vale? Por tanto, para que la especularidad tenga sentido, este menú tiene que estar a 0, el de metal. Y ahora sí vais a observar cómo vamos a pasar de un índice
cuando está a cero, veis que tiene muy pocos reflejos, un índice de refracción casi absoluta, es decir, estaríamos con cada uno de estos rayos rojos son refractados internamente y hay una difusión máxima, ¿vale? En especularidad, si lo ponemos a tope, fijaos, lo ponemos a 1, tendríamos una refracción mínima interna, es decir, que tenemos un objeto dieléctrico no metálico en el que efectivamente habría difusión, pero habría muy poca difusión, ¿vale? Esa es la cuestión. Es decir, que si tenemos la especularidad al 1, es decir, al 100%, y la rugosidad al 0, lo que tenemos es esto, es un plástico prácticamente reflectante en su máxima capacidad, es decir, sería pues un espejo de plástico, ¿verdad? A partir de aquí, fijaos que podemos hacer básicamente lo que nos dé la gana, es decir, yo puedo cambiar aquí en color de base el color del plástico, ¿veis? Aquí de tal manera que puedo tener un plástico más o menos rugoso, ¿veis? Puedo ir solamente cambiando el factor de rugosidad. Si la rugosidad la quiero super pulida, es decir, un plástico muy suave, pero por la naturaleza misma del plástico que estamos empleando no sea muy reflectante, que muchas veces lo hemos visto, en ese sentido lo que tengo que hacer es cambiar la especularidad. ¿Veis? Que va bajando poco a poco el nivel de detalle, ¿vale? Reflejado del plástico. Se convertiría pues eso en una especie de plástico mate, ahora eso sí, al tacto extremadamente suave. ¿Veis? Solamente con el empleo, por tanto, de estos tres parámetros puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Lo voy a poner metálico al 1 y en esta ocasión, fijaos cómo simplemente cambiando la rugosidad voy a poder disponer de diferentes acabados del metal de una manera extremadamente sencilla. Bueno, en resumen, hemos observado que simplemente con el uso de estos tres parámetros, es decir, metálico o en 1 o en 0, especularidad solo tiene sentido cuando metálico está a 0, es por tanto un objeto no metálico, en cuyo caso veis que por defecto estaba a 0,5, es decir que da algo de reflejo. Si rugosidad evidentemente está al 0, pero podemos incluso aumentar el nivel de especularidad acercándonos a la especularidad propia de un metal sin ser un metal, ¿vale? Es decir, seguiríamos en cualquier caso siendo un objeto dieléctrico. Y en cualquier caso estaría el parámetro de rugosidad que afecta tanto a los objetos metálicos como a los no metálicos, ¿vale? Ya está. Es decir, con esos tres parámetros vamos a ser capaces, como podéis observar, de funcionar a nivel muy básico, pero muy preciso en cuanto a la naturaleza del objeto mismo. Voy a cortar este vídeo aquí y en el siguiente, con este mismo archivo, vamos a poner un objeto de base y lo vamos a iluminar correctamente y lo vamos a renderizar. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el siguiente vídeo.